Bien, buenos días mis hermanas, mis hermanos, les saludo en el amor del Señor. Espero que estén bendecidos en el Señor. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por un domingo más que podemos estar en su casa de oración, podemos estudiar su palabra, podemos estar sentaditos acá sin problema, estudiar lo que en otras partes no se puede hacer. Pero acá tenemos esta bendición de poder tener unas sillas muy cómodas, incluso algunas con cojines, y estar tranquilamente acá estudiando la palabra del Señor. Así que aproveche lo que el Señor nos entrega cada día. Amén. Bien, vamos a seguir con las clases. En esta oportunidad vamos a estar estudiando, yo creo que hasta diciembre, la Trinidad. ¿Ya? Vamos a estar estudiando Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ya? Así que vamos a empezar hoy día con Dios Padre, digámoslo así. Cuando digo Dios Padre, quiero aclararlo porque hay personas que creen que son tres dioses. No son tres dioses. Es un solo Dios en tres personas. ¿Ya? Pero para identificar, para que si decimos el Padre, puede ser cualquier Padre. Entonces, para identificarlo mejor, vamos a decir Dios Padre, ¿ya? Pero Dios es uno solo. Bien, entonces vamos a hablar sobre el Dios Padre y el tema es el Dios, el único Dios verdadero. ¿Ven? Vamos a orar primeramente, echo de menos a varios acá. Vamos a orar por la hermana Mora Irma, que no la veo tampoco. Y a todos mis hermanos que están enfermos, que por algún problema, alguna situación, no están. ¿Ya? Así que vamos a orar al Señor y vamos a orar por la clase. ¿Les parece? Amén. Señor, te damos gracias en esta hora por tu amor, tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Gracias por permitirnos llegar a tu casa de oración en esta hora, Señor, y poder compartir con mis hermanos la palabra tuya, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra bendita que hace tan bien a nuestra alma, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por mis hermanos que se han dispuesto, Señor, a poder venir a tu casa de oración para aprender más de ti, Señor. Te pido en esta hora, Señor, por mis hermanos que vienen en camino, que se tú guardándolos durante el trayecto, Señor. Te pido por aquellos hermanos que por algún motivo no han podido llegar a tu casa de oración, aquellos que están enfermos, Señor, aquellos que están con dificultades, Señor. Sé tú obrando en ellos, Señor, en sus vidas, sé obrando sanidad, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, sé tú obrando en sus vidas, en cada situación que estén pasando, Señor. Tú conoces su corazón, tú conoces su mente, tú conoces lo que ellos están viviendo, cada uno de ellos, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos también que está acá, sé tú con ellos, Señor, que todo pensamiento ajeno a ti sea, Señor, llevado cautivo, Señor. Señor, te pido que tú seas obrando, tomando el control de todo, que tu Espíritu Santo sea enseñándonos, guiándonos. Señor, sé tú conmigo también, Señor, esta hora, para que la palabra que salga de mi boca sea palabra tuya, que sea tu Espíritu Santo, Señor, que sea hablando a cada corazón, a cada vida, Señor. Sé tú obrando, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, el único Dios verdadero. Vamos a ir, la introducción está en Isaías 55:8. Si usted lo busca ahí, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Y
la versión NTI dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. ¿Ya? Bien, esa es la primera parte que vamos a ver, la introducción. Y esto trata, cuando dice tus pensamientos no son mis pensamientos, yo estoy como sobre ustedes. ¿Ya? Se refiere que desde la caída de Adán, que vimos la semana pasada, estuvimos hablando sobre eso también, el hombre buscó cada uno a Dios a su manera. Cada uno dijo, yo sirvo a Dios, yo sigo a Dios, como a mí me... ¿Sí? ¿Sigo nomás? Bueno. Ya, ahora sí. Ya. Gracias, hermano. Bien, sigo. ¿Dónde iba? No, sí, ya sé dónde voy. No. Sí, sigo. Bien. Entonces, claro, muchas veces, ¿no es cierto?, el hombre, de que hubo la caída del hombre, digámoslo así, redundantemente, el hombre empezó a buscar maneras para seguir a Dios o para creer en Dios, porque todos fuimos creados por Dios. Y el hombre necesita creer en algo. ¿Ya? Hay gente que dice, yo no creo en Dios, pero sí no pasa por debajo de una escala, golpea la madera, porque somos hechos para creer en Dios. Ahora, como el hombre se apartó de Dios, claro, también cambió toda su forma. ¿Ya? Cambió su manera de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque ya no está guiado por la dirección de Dios. Entonces el hombre, todo lo que Dios le dio, lo ha usado de forma errónea. ¿Ya? Y aquí, claro, Isaías dice claramente, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están por muy encima de lo que pudieran imaginarse. ¿Ya? Aquí Isaías le está hablando, ¿a quién le está hablando Isaías? ¿Ah? A Israel, específicamente al pueblo de Israel, ¿no es cierto? El pueblo de Israel, Isaías, las profecías de Isaías especialmente se dirigen al reino del norte. ¿Por qué? Porque ellos iban a ser cautivos por los asirios. ¿Por qué? Por la desobediencia. Porque se apartaron de Dios. Y como se apartaron de Dios, Dios le está hablando qué es lo que pasa. Y si vemos en Isaías 55.1, ¿quién tiene Isaías 55.1 y 2? Porque para que veamos el contexto. Ya, amén. Ya, y el 3, por favor, hermana Marisa. Amén. Entonces aquí le está hablando al pueblo que viniera hacia él. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se había apartado. Y claro, y sus pensamientos y sus caminos no son como los de él. Dice, mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. ¿Ya? Esta es una, en la versión Reina Valera sale como, dicen, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Entonces, está muy apartado el hombre de Dios. ¿Ya? Entonces, bien, sigamos. Desde las personas, ya hablamos sobre Génesis. Ahora,
el hecho de que la persona se haya apartado de Dios, del único Dios verdadero, y aquí también le habla al pueblo de Israel, podríamos decir, ¿dónde recurrimos para hacerlo, para poder encontrar a Dios? ¿A dónde podemos recurrir para poder conocer a Dios? ¿Por qué? Porque las personas buscan en cualquier cosa para para acercarse a Dios. No puse en silencio mi teléfono y tengo un llamado. Un error. No sé dónde está. No está mi señal. ¿Usted me lo puede buscar? Por favor. Ya. Entonces, muchas veces las personas creen en Dios, pero buscan a Dios en cualquier cosa. El otro día conversaba yo al final se formó una discusión, pero hay que evitar las discusiones. Porque la palabra dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Ya? Y hablaba, y que Dios está en todas partes, que Dios, no importa la religión, no importa cómo si se guíe la religión, cómo uno se dirija, porque lo importante es creer. Y me decía, yo tengo un familiar que es pastor adventista, me decía él, y que él dijo que no importa en qué uno crea, lo importante es creer. Dijo, si cree en los musulmanes, no importa si es musulmán, lo que sea la religión que sea, lo importante es creer porque nosotros somos creados para creer. Entonces podemos creer en cualquier cosa. Entonces yo le decía, no, es que, y hablaba de la religión, yo decía, es que la religión no es la que salva al hombre. El que yo sea religioso no tiene ninguna importancia. Aquí nosotros, me decía, ¿tú qué es lo que eres? Mira, yo soy cristiano. Yo siempre digo que soy cristiano. Y después me dicen, ¿qué línea? Bueno, soy la línea evangélica, pero por sobre todas las cosas, cristiano. ¿Y qué significa ser cristiano? El que se viera a Cristo. Y aquí no importa la religión, si no importa que la religión no tiene nada que ver con Dios, nada. Yo le dije, no se trata de que yo crea en esto, no. Aquí lo que se trata es que uno tiene que tener un encuentro real con Dios. El cristianismo es tener una comunión, una relación, un encuentro real con Dios. Eso es el verdadero cristianismo, no es tener una religión. Porque yo puedo ser líder de una iglesia, pero si yo no he tenido un encuentro real con el Señor, eso no tiene ninguna importancia. ¿Ya? El liderazgo que yo pueda tener es que yo me pare aquí adelante. Si no tengo un encuentro real con el Señor, un encuentro genuino, de nada sirve. Y las palabras bonitas que yo les pueda decir, todo, no tiene ninguna importancia en mi vida si yo no tengo un encuentro real con el Señor. Así que las religiones no salvan. El tener una religión, identificarse con la religión evangélica, no salva. Lo que salva es Cristo. ¿Y cómo somos salvos? Teniendo un encuentro real con el Señor. Que el Señor haya venido a nuestra vida, que seamos una nueva criatura en Cristo. Amén. Entonces, ¿dónde recurrimos para hacerlo? ¿Dónde podemos recurrir para conocer a nuestro Dios? A su palabra, la oración. Pero para conocer más de Él, a través de su palabra, ¿verdad? Bien, es importante entonces conocer la palabra. Es importante mirar al Dios que aparece en la palabra de Dios, en la Biblia. Por eso es que las personas le van a mostrar Dios en muchas cosas. Las personas cuando están desesperadas creen en Dios, pero recurren al monje no sé cuánto, al santito no sé cuánto, y son capaces de hacer hasta caer en la brujería por salvar o sanar a una persona. Y creen en Dios. Dice la palabra que el diablo también cree y tiembla ante la presencia de Dios. Amén. Así que no basta con decir yo creo. ¿Ya?
Una de las mejores maneras de entender a Dios Padre es escudriñando las Escrituras. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dice que ahí revela quién es Dios, quiénes somos nosotros y cómo podemos tener una relación con Él. A través de la Escritura podemos revelar, nos revela quién es Dios, quiénes somos nosotros y cómo podemos tener una relación con Él. ¿Ya? Eso es importante. Bien, los judíos, ustedes saben que eran estudiosos de la palabra. Él estudiaba mucho la Escritura. Pero cuando Jesús vino, de quien hablaba la Escritura del Antiguo Testamento, ellos no tenían ni idea quién era Jesús. ¿Ya? Jesús le decía, ustedes saben que la ley, los escritos y los salmos hablan de mí, pero ellos no lo conocieron. Y cuando dice la ley, los escritos y los salmos, se refiere al Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento judío tenía 22 libros y se componía por los libros de la ley, los escritos y los libros poéticos, digámoslo así, de sabiduría. Y el primer libro de los libros poéticos de la Biblia de Israel era los salmos, por eso habla de los salmos. Y también Jesús les dice en Juan 5:39, ¿quién tiene Juan 5:39? Hermana, usted me va a leer esta Biblia. Juan 5:39. 39. Y el 40 también. Yo le digo cuándo lea esa parte, ¿ya? Que los hermanos lean la Reina Valera primero. ¿Quién la tiene? Ya. Ahí el hermano Pablo. Escudriñad la Escritura porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son los que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Amén. Amén. Acá hermano Andrés, hermana Flor, ¿qué dice la NTI? Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esta vida. Amén. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que ustedes escudriñan la Escritura, se la saben al revés y al derecho. Pero ellas son las que dan testimonio de mí, ellas hablan de mí. Y ustedes no me reconocen. No me reconocen como el Mesías. ¿Por qué? Porque ellos siguieron una religión. Porque ellos estaban siguiendo costumbres. Porque ellos no leían con entendimiento la palabra de Dios. Porque ¿por qué Jesús les hablaba en parábolas a ellos? Porque muchas veces le hablaban con cosas que ellos que estaban ahí mismo, que eran del campo, cosas que ellos podían entender, pero muchos de ellos no entendieron la palabra, porque el Señor le decía, al que tiene oído, oiga. Porque hay cosas que se disciernen espiritualmente, porque el hombre a veces con ligereza se jacta y se cree ser un docto en la palabra de Dios. Yo hablaba con esta persona y me decía, es que la palabra dice que no hay que comer animales de 2 pezuñas y cosas así. Y bueno, pero ¿para quién eso? No. Y entonces hablaba conmigo como que él tenía una autoridad en la palabra. Y yo creo que habrá leído 3 o 4 veces la palabra de Dios. Pero hay personas que leen un poco la palabra, leen la Biblia, y personas que no son cristianas, y ya se creen eruditos en la palabra y de decir lo que ellos creen que es lo que es. ¿Por qué? Porque ellos la leen en forma intelectual y conforme a lo que ellos quieren creer y conforme a su conveniencia. Y nosotros como hijos de Dios, la palabra de Dios no la podemos estudiar conforme a nuestra conveniencia, sino conforme a lo que el Señor quiere para nosotros, lo que el Señor nos quiere entregar a nosotros. Y es por eso que, hermano, nosotros tenemos que velar y estudiar la palabra de Dios, pero que el Espíritu Santo sea mostrándonos las cosas. Había un jefe que me decía una vez, oye, yo he estudiado la Biblia, pero no la entiendo.
trato de entenderla y no la entiendo, hay cosas que me cuestan. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no se debe interpretar en forma intelectual, sino que es espiritual. Sí, hay formas de interpretar, hay herramientas que nos pueden ayudar a interpretar la palabra de Dios. Hay herramientas que nos ayudan a poder estudiar mejor la palabra de Dios, pero es el Señor el que tiene que enseñarnos la palabra. Lo demás son solamente instrumentos y formas, ¿ya? Y eso es importante, hermanos. Si yo estoy acá, no es porque yo tenga títulos de maestro ni títulos humanos, aunque sirven. Eso quiero dejarlo claro. Todo sirve, todo lo que nosotros podemos estudiar sirve. Pero lo más importante es que nosotros estemos delante del Señor porque el Señor nos puso delante de las demás personas o porque el Señor, ¿no es cierto?, nos da la capacidad, la gracia para poder enseñar su palabra, para poder decir la palabra del Señor, porque aquí la palabra no es una palabra cualquiera. Y yo puedo hablar toda la mañana, pero si el Espíritu Santo no habla sus vidas y no hay una palabra con unción, hermanos, va a llegar hasta el techo y se va a devolver. Amén. Entonces, Israel se jactaba de todo su conocimiento, pero realmente nunca conocieron realmente lo que decía la Escritura sobre el Mesías, porque lo tuvieron presente y no lo reconocieron. Y es por eso que es importante que nosotros podamos reconocer al Señor, el de la palabra, podamos pedir en oración, podamos pedirle al Señor que nos ayude a entender su palabra, que nos ayude a conocerlo a Él a través de su palabra. Es muy importante eso, hermano, que sea el Señor, porque nosotros podríamos estudiar mucho acá, pero si no está el Señor en medio nuestro, de nada sirve. Amén. Bien, ¿cómo puedo saber que es el único Dios verdadero? ¿Cómo puede usted saber que Dios es el único Dios verdadero? Pregunta. ¿Cómo has reaccionado cuando te das cuenta de que un producto no era lo que tú pensabas o esperabas? ¿Cuántas veces podemos comprar algo pensando que era original y no es nada original? Era una copia, nos salió más barato. Salió más barato, está en oferta. ¿No? Y al final no era el original. Por eso que era más barato. ¿Ya? Entonces muchas veces la gente recurre a lo más fácil, a lo más accesible, a lo que es menos comprometedor y aceptan cualquier cosa. Hay gente que se dedica a la yoga, se dedica, no sé, a muchas cosas que son más espirituales, pero que requieren menos compromiso. Y claro, porque es más fácil. Lo mismo cuando uno compra algo. Claro, si es barato, dice uno, y al final se da cuenta que no era original y que no duró mucho. Bueno, nuestro Dios es eterno. Es eterno. Es verdadero. ¿Ya? Cuando usted venga al Señor y usted lo acepte, no se va a decepcionar. No va a decir, llevo un año y ya no me sirve. No es como el producto ese que usted lo compra creyendo que es verdadero y cuando lleva unos días, un mes, 2 meses, se da cuenta que no era verdadero. Lo mismo la gente va a lo que es más fácil, a lo que es menos comprometedor, a lo que no hay nada, sino que yo hago lo que quiero y sigo mi vida igual como estoy, sin cambiar nada, pero me dan tranquilidad. Pero esa tranquilidad es momentánea. Eso no es perduradero. Entonces es importante decir, ¿cómo has reaccionado cuando te das cuenta que un producto no era lo que tú pensabas o esperabas? Es importante eso. ¿De qué manera has visto a la gente confundirse al no entender que Dios es el único Dios verdadero?
¿Ya? La gente se confunde y recurre a cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no ha conocido al Dios verdadero. ¿Y quiénes son los encargados de mostrar a este Dios verdadero? Somos nosotros. Nosotros somos los encargados de dar a conocer este Dios verdadero. Considerar lo que dice la Biblia. Siempre es importante considerar lo que dice la Biblia. Por ejemplo, en Daniel, vamos a ver Daniel 3, del 1 al 6. ¿Alguien que lo tenga, lo pueda leer? Daniel 3, del 1 al 6. Gracias, hermano. Ahí lo van a ver atrás. Amén. Amén. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor que se reuniese a los sátrapas, a los magistrados, a los capitanes y oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de la provincia para que viniese a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Hasta el 6. Y fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaba en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lengua, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del saltario, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Amén. Amén. Bien, aquí unos 600 años antes de Jesús, que Jesús naciera, un rey malvado llamado Nabucodonosor conquistó Jerusalén, ¿ya? Esto es el 600 antes de Cristo, ¿ya? Llevándose cautivo, ¿verdad?, al pueblo de Israel, del reino del sur. Porque ¿te acuerdas que hablábamos del reino del norte con Isaías? Unos 722 años antes de Cristo pasó eso, y 600 años antes de Cristo pasó que el reino del sur fue cautivo a Babilonia, ¿ya? Y en ese cautiverio llevó de Jerusalén, seleccionó a jóvenes judíos más fuertes e inteligentes y se los llevó a su reino en Babilonia. 3 de esos jóvenes eran Sadrac, Mesac y Abednego. La meta de Nabucodonosor era capacitarlos para que los sirvieran a él y únicamente a él. Planeaba poner a estos 3 jóvenes como gobernadores sobre territorios que él había conquistado. Pero lo que Nabucodonosor no comprendía era que en el reino de Dios solo hay lugar para un supremo soberano Dios. Entonces, ¿qué pasó ahí? Querían que todos, ¿no es cierto?, adoraran esta estatua. Pero estos jóvenes, ¿qué hicieron? ¿Fueron corriendo a adorarla? No, se negaron. Se negaron. Quizás estuvieron tentados a hacerlo, hermano. Porque ¿cuántas veces se nos ha dicho que hagamos cosas que son en contra de la voluntad de Dios, pero a veces se toma como una obligación y podemos ser tentados a hacerlo? Quizás ellos fueron tentados a hacerlo, porque desobedecer, ¿no es cierto?, al emperador en ese caso, al rey, al que estaba en máxima autoridad, ellos sabían que eso podía traerle la muerte. ¿Y qué hicieron ellos? Pero ellos se negaron. ¿Por qué? Porque ellos servían al Dios verdadero, al único Dios. ¿Y qué consecuencia tuvo esto, hermano, de negarse a esto? ¿Quién puede seguir leyendo ahí?
porque el 7 al 15, amén. Amén, en el nombre del Señor. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de bocina, de flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de justicia, de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos y hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vives. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa y del salterio, de la zampolla y todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajeran a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey, y habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Hasta ahí? Amén. ¿Al 15? Sí. Amén. ¿Se da cuenta del desafío? ¿Se da cuenta de lo que tuvieron que enfrentar estos jóvenes que decidieron servir al Señor a pesar de todas las circunstancias? Cuando todos a su alrededor se postraban ante el ídolo, Sadrach, Mesach y Abednego, sin duda se vieron tentados a seguirlos, pero ellos entendían que solo Dios es digno de nuestra adoración. Así que se mantuvieron firmes. Rehusar valorar lo que el mundo valora va en contra de la cultura. Debemos estar preparados para sobresalir en esto. Muchas veces hay situaciones que nosotros vamos a decir que no y que va contra la cultura, va contra, ¿no es cierto?, la corriente de este mundo. Y muchas veces vamos a tener que decir que no. Y eso nos va a traer un precio, una consecuencia. Vamos a tener que pasar por momentos muy difíciles. ¿Por qué? Porque preferimos seguir al Señor. ¿Cuántas veces usted ha pasado momentos difíciles por querer servir al Señor? Ha tenido que pagar una consecuencia, ha tenido que pagar un precio por ello, ¿ya? Entonces, ¿cómo puede influenciar la devoción pública a Dios de una persona a aquellos que lo están observando? ¿Cómo puede influenciar la devoción pública a Dios? ¿Cómo puede reaccionar las personas cuando usted sirve al Señor? Cuando usted va en contra de los estatutos de este mundo. Bueno, acá podemos ver que rechazar a los ídolos, ¿qué le pasó a Daniel por rechazar a los ídolos? Tiene una consecuencia, ¿o no? ¿Qué dice el 16, del 3:16 al 23? Daniel 3:16 al 23. Quien lo tiene, lo lee. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Solamente el 16? No, hasta el 23. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede liberarnos del fuego, del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira
y se desnudó al aspecto de su rostro contra Sadra, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres más vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadra, a Mesach y a Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzados, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como ordenó el rey, era apremiante y lo habían calentado mucho. La llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadra, a Mega y a Abednego. Y estos 3 varones, Sadra, Mega y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. ¿Hasta qué número más? Amén, hasta el 23. Ah, ahí está. Ahí está. Bien, ¿se dan cuenta aquí la consecuencia por desobedecer, por no adorar imágenes, por no adorar a otro Dios que no sea el Dios verdadero? Fíjense que él lo que hizo fue aumentar el fuego, ¿no es cierto?, el calor de este fuego a 7 veces más, a tal punto que la persona que lo echó al fuego se quemaron. ¿Ya? Entonces, la devoción a Dios de Sadrach, Mesach y Abednego los condujo a donde ellos jamás desearon ir, directo al horno de fuego ardiente. Ellos entendían que la única manera de tratar con un Dios falso era el rechazo absoluto. Esa misma confianza está disponible para nosotros cuando enfrentemos dificultades por defender nuestra fe. ¿Ya? Ellos se encontraron en esta situación y fueron echados a un horno. Ahora, ellos solamente confiaron en Dios. Ellos no sabían que Dios iba a estar ahí, si se iban a quemar, no se iban a quemar, porque eso es pasajero, hermanos. Ellos estaban dispuestos a dar su vida. Abraham, cuando puso a Isaac para sacrificarlo, él no dijo, no, si lo voy a poner, pero Dios me va a liberar de esto. No, él lo hizo por fe, por la confianza en Dios. Estos jóvenes no lo hicieron porque no, si Dios va a mandar el ángel de Jehová, y Dios va a estar con nosotros y nos vamos a liberar de esto. No, ellos lo hicieron por obediencia, porque ellos tenían convicción. ¿A quién creían? ¿En quién creían? ¿Quién era el Dios verdadero? Pero ellos no lo hicieron pensando que Dios lo iba a liberar de eso, que Dios lo iba a sacar del fuego, sino que su principal era que Dios estaba con ellos. Y cualquier cosa que pasara, Dios estaba ahí. Y era lo mejor, porque ellos creían en el Dios verdadero, en lo verdadero. No en la imitación, no en lo falso, no en lo que perece, sino que en lo que es eterno. Creyeron a Dios, le creyeron. Y ellos no querían rendirse a nada, porque ellos creían en Dios, hermano. Y es importante esto, que nosotros le creamos a nuestro Dios, le creamos al Señor. Amén. Bien, sigamos. ¿Se me apagó esto? No sé por qué. Parece que esto está... Ahí está. Estaba apagado. Ya, no importa. Estaba apagado. Bien, sigamos. Voy a depender del Señor nada más y usted acá. Veamos. Ahí está. Entonces, la otra página, por favor. ¿Cuáles son algunos fuegos a los que a veces los creyentes son lanzados cuando defienden su fe? Esa es una pregunta que es para usted. ¿Ya? ¿Cuáles son algunos fuegos? Déjenlo ahí. ¿Cuáles? No, todavía no. ¿Cuáles son algunos fuegos a los que a veces los creyentes son lanzados cuando defienden su fe? ¿Cuáles son los fuegos? ¿Alguien me podría decir? Amén. La burla, el desprecio, la discriminación, el apartarnos, el rechazo. ¿Se acuerdan que yo les contaba que nos invitaron que nos invitaron una vez a una pagada de piso? No me invitaron. Fue al único que nos invitaron.
Y según me dijeron, como yo no tomaba y todas esas cosas, no me invitaron. Entonces me discriminaron. Ah, también, que tenía que pasar por una maquinita que se supone que yo iba a ver río, iba a ver cosas bonitas. Una máquina bien relajante. Entonces, a veces, y esas cosas van produciendo en la persona rechazo hacia uno. ¿Ya? Entonces a mí no me invitaron. Yo dije, bueno, no me han invitado de lugares mejores, así que no importa. Así que no importa, dije yo. Pero igual estaba picado, como le decía la otra vez. Igual estaba picado, porque no me habían invitado. Pero, claro, somos rechazados. Somos muchas veces discriminados, no considerados. Ojo, y esto no es solamente a nivel laboral, sino que también con las amistades, incluso con la familia. Incluso con la familia. Hermano Andrés. ¿Sí? Yo les quería comentar un testimonio de una persona, de un hermano que yo conozco, cristiano, que fue enfrentado a una situación similar a esta, pero muy sutil, y tal vez todos ustedes alguna vez se van a ver o se vieron enfrentados. Me refiero a la parte educacional. ¿En qué sentido? Ustedes saben que en septiembre en todos los colegios se hacen bailes típicos de Chile, de norte a sur, ¿cierto? Chiloto, pascuense. En ese contexto, a un curso de cuarto básico le tocó representar el baile de la tirana, ¿ya? Y dentro de ese curso hay un hijo de un cristiano que yo conozco, y varios más conocen, pero la cosa puntual que, como yo trabajo en el colegio, me llegó un correo de ese apoderado del cristiano argumentando y excusando de que su hijo no iba a participar en ese baile porque atentaba contra su fe y sus creencias. Y que pedía que se transformara, o sea, que se le cambiara ese baile por otro y que se fuera evaluado, pero ese era el motivo que él argumentaba. A lo que el colegio lo entendió y lo aceptó. Entonces, si bien es cierto, no necesariamente tenemos que enfrentarnos a situaciones muy fuertes o graves o de vida o muerte, sí hay pequeñas situaciones sutiles que nosotros vemos día a día. Y si tenemos un comportamiento y un argumento válido y lo creemos, el resto lo puede respetar. Así que eso se los quería comentar. Que el Señor les bendiga. Amén. Sí, puede pasar dificultades complicadas. Hay personas a veces que entienden. Y muchas veces la gente que entiende es que en algún momento tuvo conocimiento de la palabra de Dios. Alguna vez gustaron de esta gracia. Y entienden, ¿verdad?, lo que es servir al Señor. A veces en la familia hay personas que no sirven al Señor, pero sí son conocedores de la palabra. A mí me pasa a veces que a veces se dividen. Unos están a favor, otros en contra. Entonces los que están a favor dicen no, porque Enrique, a mí me dicen Quique, no me dicen Enrique, mi familia. Él dice mi posición porque ellos son conocedores de la palabra. Aunque no la sigan, pero son conocedores. Pero lo importante, hermano, de todo esto es que nosotros no solamente nos abstengamos de hacer cosas, sino que nosotros también seamos consecuentes con nuestra vida. Porque cuando yo me abstengo de cosas y mi vida no es consecuente con lo que yo digo, vengo a ser un religioso. Entonces la gente lo toma como un religioso. Pero cuando nosotros somos consecuentes, dice, no, pero él es consecuente. No estoy de acuerdo con lo que él dice o con lo que él hace, pero él es consecuente. ¿Me entiende? Tenemos que ser consecuentes en todo. Bien, ahora, nosotros muchas veces decimos, claro, somos rechazados, todo, pero también a veces nosotros podemos preguntarnos, algunos ídolos en nuestra vida pueden ser menos evidentes. A veces no servimos a otros dioses, pero a veces Dios tampoco está ocupando el lugar que corresponde a nuestra vida. Para estos jóvenes, Dios era lo primero y era obedecer a Dios. Pero nosotros como cristianos también a veces servimos al Señor, amamos al Señor, pero a veces también hay cosas que pueden obstaculizar para que nosotros podamos servir correctamente al Señor.
también hay cosas que producen en nosotros que estorben que nosotros podamos servir correctamente al Señor. No tenemos una estatua, no tenemos otros dioses, pero a veces sí podemos tener otras cosas que tienen más importancia que el Señor en nuestra vida. ¿Qué puede ser eso? ¿Algunos que me pueden decir alguna cosa? ¿El éxito? ¿Qué puede ser que sea más importante a veces que nuestro Señor Jesucristo? ¿Los hijos? ¿La opinión de los demás? ¿El cargo? ¿El liderazgo? ¿Qué más? El dinero. ¿Ya? Los bienes. Sí, yo amo al Señor, pero que no me quite esto. ¿Ah? Entonces, hay muchas cosas que a veces pueden hacer que el Señor, Dios, nuestro Padre, nos esté ocupando el primer lugar en nuestras vidas. Y que puede ser un estorbo para que nosotros podamos servirle a Él fielmente. Quizás no nos van a echar en un horno de fuego. Quizás no nos van a hacer adorar una estatua, porque son cosas evidentes, son cosas externas, pero quizás internamente pueden haber cosas que están ocupando el lugar de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que también velar para que el Señor pueda sacar aquello que estorbe, que Él se glorifique en nuestra vida como corresponde. Ahora, no digo que todos hemos llegado a la perfección y que somos lo máximo y que somos súper espirituales, pero cada uno de nosotros tenemos que ir hacia allá. Porque hay cosas en nuestra vida que a lo mejor están estorbando para que Dios se glorifique completamente en nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pedirle al Señor, orar y pedirle al Señor para que el Señor sea sacando esas cosas. Que nosotros vayamos menguando cada día, vamos menguando para que Dios crezca en nosotros y que sea el Señor el que esté en nuestra vida completamente. Y sea Él quien gobierne nuestra vida en todo. Y no solamente en cosas externas, no solamente que nos abstengamos de un baile, como hacía el hermano Andrés, que nos abstengamos de ir a una convivencia, que nos abstengamos de muchas cosas, pero lo más importante es lo que hay en nuestro corazón. ¿Ya? Lo más importante es lo que hay en nosotros. Bien, sigamos. Los ídolos no se pueden comparar con el único Dios verdadero. Daniel 3, 24 al 30. Vamos a llegar hasta donde alcancemos y vamos a seguir la próxima clase. ¿Ya? Así que no se van a deshacer tan fácilmente de mí. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: ¿Es verdad, oh rey? Y él dijo: He aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo el pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. Amén. ¿Se da cuenta lo que hace Dios? Porque ellos lo honraron, encontraron a Dios en el fuego.
Él estaba ahí con ellos. ¿Quién estaba con ellos? Dios mismo. Dios mismo estaba con ellos. Su travesía en circunstancias terribles que debió terminar con su vida los acercó más a Dios. ¿Ya? En algún momento es probable que nosotros también suframos de alguna manera por nuestra fe en Dios. También vamos a tener problemas, vamos a pasar momentos difíciles. Sin embargo, seremos recompensados si permanecemos fieles a Él. Amén. ¿Quién los rescató? Fue Dios. Y eso fue el testimonio. Figúrese que este hombre malvado, este hombre que era idólatra y que se sentía lo máximo, reconoció al Dios de estos tres jóvenes como el único Dios y lo honró. ¿Por qué lo honró? Porque ellos honraron a Dios, porque ellos obedecieron a Dios. Mateo 10:22. ¿Quién puede leer Mateo 10:22? Y 1 de Pedro 4:3 al 4. Usted, hermana, 1 de Pedro, capítulo 4, 3 y 4, de la versión esa. De la 1 de Pedro 4, 3 y 4. Primero vamos a leer Mateo 10:22. Amén. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Seremos perseguidos, seremos vituperados, seremos avergonzados muchas veces, injustamente acusados, pero ¿qué tenemos que hacer? Perseverar. Porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. 1 de Pedro 4, 3 y 4. Hermana Flor lo va a leer en la otra versión. Ahí le van a traer el micrófono. Pasado ha tenido más que suficiente de las cosas perversas que le gusta hacer a los que no tienen a Dios: inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. No es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso los calumnian. Hasta ahí. Amén. ¿El Hasta ahí. 4? Ese es el 4. Ya. Dice, pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien juzgará a todos, tantos a vivos como a muertos. Ese es el sí. Amén. 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 Entonces nosotros tenemos que servir a nuestro Dios, a un único Dios verdadero. El único Dios verdadero que es nuestro Señor. No importa las circunstancias, no importa lo que podamos pasar, pero Él es nuestro Dios verdadero. Vamos a leer para terminar Isaías 43. ¿Sí? La de Mateo, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 3 al 4. Al 5 leemos. Amén. Y Isaías 43, 2. Y ese va a ser el texto lema, ¿ya? Isaías 43, 2. Isaías 43, 2, que lo tenga el hermano Andrés. La hermana Margarita lo tiene, parece, ¿no? La hermana Jessica. Aquí llega. Amén. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y así por los ríos no te ahogarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén. Amén. Entonces, cuando pasen por las aguas, ¿qué dice? Yo estaré contigo.
Amén. Su palabra promete que Él siempre, Isaías 43:2, su palabra promete que Él siempre estará con nosotros a pesar de las adversidades que enfrentemos. Él siempre estará con nosotros. Por muy profunda que sean las aguas, pero Él está con nosotros. ¿Qué dice ahí? Sí. Cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. El mensaje, dentro del mensaje de la palabra del Señor del domingo pasado, hacía mención a de lo que usted habló de el horno de fuego, que Dios quitó el poder al fuego, porque Él lo hizo. Por eso no fueron quemados. Amén. Quizás aquí en Isaías, ¿no es cierto?, nos habla del fuego literal. No habla del fuego literal, pero el fuego aquí representa, ¿no es cierto?, el mal que podamos tener, cualquier cosa que podamos pasar. No importa la circunstancia, quizás estos jóvenes pasaron por el fuego literal, físico, y Dios los guardó. Usted y yo podemos pasar por el fuego no literal, quizás espiritual, quizás un fuego donde son las dificultades, las situaciones complejas, las decepciones que podamos tener. Cualquier cosa que podamos pasar, pero no olvidarnos siempre de esto, de que el Señor está con nosotros. Y que si Él es con nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? ¿Quién puede contra nosotros? Nadie. Así que vamos a leer este texto, Isaías 43:2, todos juntos, porque hace nuestro texto lema. Búsquenlo, por favor. 43:2. Amén. Ya, perfecto, ahí lo tenemos. Ya, entonces a la cuenta de, pónganse de pie por favor para que así les salga la voz, la voz se proyecte hacia adelante, ¿ya? Tomen aire, cosa que no se ahoguen cuando vayan a leer. Respetando, ustedes saben, los puntos, los comas, los puntos y coma y todo. Yo lo veo bien, no sé los hermanos. Como usted quiera, si gusta el consumidor. ¿Ya? Ya, leámoslo en blanco y negro por mientras, ¿ya? Ya dice, 1, 2, 3, cuando pase por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 43:2. Amén. Bien, vamos a dar gracias al Señor y vamos a poder pasar la ofrenda. Señor, te damos gracias en esta hora por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos compartir esta palabra, Señor, reconociendo que tú eres el Dios verdadero, que eres el único Dios, que no hay otro Dios fuera de ti, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos que esta palabra, Señor, pueda anidarse en sus corazones. Tú conoces su vida, tú conoces cuáles son sus fuegos, cuáles son sus debilidades, sus angustias, Señor. Cuáles son esas aguas profundas con las cuales ellos tienen que navegar cada día, Señor. Y que necesitan de ti para que tú en esas aguas tú los rescates, para que tú les ayudes, para que tú seas con ellos. También tú conoces cuál es ese fuego en el que ellos tienen que vivir cada día, Señor. Y que tú seas con ellos en ese momento, Señor, rescatándole. Y hacerle entender, Señor, que tú estás con nosotros siempre, que tú nunca nos dejas, que muchas veces pensamos que estamos solos en este fuego, que estamos solos en las profundidades de las aguas, pero tú estás con nosotros, así como estuviste con estos jóvenes, con estos 3 jóvenes, estuviste ahí tú en medio del fuego, tú estás con nosotros en todo momento, tú nunca nos desamparas, nunca nos dejas, aunque no te veamos, aunque no te sintamos,
pero tú estás ahí, Señor, y por fe lo creemos, por fe a tu palabra, porque tu palabra lo dice, que tú siempre estarás con nosotros, en todo momento, en todas circunstancias, tú estarás ahí. Nunca nos dejarás, Señor. Quizás no te veamos, pero tú, Señor, nos llevas en el hueco de tu mano. Cuando hemos caído, cuando estamos débiles, cuando no podemos caminar, tú nos tomas en tus brazos, Señor, y nos llevas en el hueco de tu mano. Nos llevas en tus brazos, caminando solamente con tus huellas en el camino, porque tú nos llevas contigo, Señor. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, gloria al Señor. Vamos a tomar la ofrenda, hermano Pablo, por favor, y la hermana Margarita. Seguimos la próxima clase. Esto no se ha terminado por si acaso. Estamos en la introducción. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en esta mañana hermosa, por cierto, Señor, en donde nos hemos edificado nuevamente, Señor, a través de tu palabra. Señor, en este instante vamos a pedir una ofrenda, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser buenos administradores, Padre, para poder ofrendar y poder dar para tu obra. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que tú te preocupas de todos tus hijos, Señor, sobre todo de aquellos que no tienen trabajo, Padre. Sé tú dándole un trabajo, Padre, para que la próxima oportunidad lo puedan hacer. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Recuerden el texto, Isaías 43, 2.